Recuerdo su grito todavía como un latigazo en la espalda. Entonces quédate afuera y muérete de frío. Después, el portazo. Seco. Definitivo. Sentí cómo el viento helado entraba en mis huesos a través de la camisola fina con la que había salido del baño minutos antes. Estaba descalza, con el cabello aún húmedo, temblando no solo por el invierno, sino por la brutalidad de sus palabras. Me quedé frente a la puerta, incrédula, con la mano en la manilla. El metal estaba tan frío que me quemó los dedos. Intenté girarlo, pero él ya había echado llave. Escuché su respiración detrás de la madera, esa respiración irritada que me era tan familiar, como si la víctima fuera él. Dentro, el calor de la estufa. Afuera, la oscuridad y yo. A mis 63 años, nunca imaginé volver a sentirme como una niña abandonada. Miré la ventana del comedor, que seguía encendida, y me acerqué tratando de ver si él se dignaba a girar la cabeza. Nada. Solo su sombra pasando de un lado a otro mientras subía el volumen del televisor para no escucharme. Apreté los brazos contra mi pecho, intentando retener algo de calor. La nieve me mordía los pies. El aire me cortaba la cara. Y de repente pensé, voy a romper la ventana. Agarré una piedra del jardín, una húmeda, pesada, fría. Si la lanzaba con fuerza, al menos podría entrar para ponerme un abrigo. Tragué saliva y levanté el brazo, con los ojos llenos de lágrimas. Me dolía todo, el cuerpo, el alma, la vergüenza. No era la primera vez que me humillaba, pero sí la primera vez que me dejaba literalmente afuera de mi propia casa. Pero antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Y comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora, continuemos. Cuando estaba a punto de lanzar la piedra, escuché una voz serena detrás de mí. «Hija, deja eso». Me giré sobresaltada. Allí estaba doña Elvira, mi vecina ciega, envuelta en un abrigo grueso y sosteniendo su bastón blanco. Su cabello blanco escapaba bajo un gorro de lana. Aunque sus ojos no podían ver, daba la impresión de mirarme directamente. «Te vas a lastimar», dijo con suavidad, «y él seguirá creyendo que tiene poder sobre ti». Me quedé inmóvil, temblando, la piedra aún en mi mano. La vergüenza fue peor que el frío. No quería que nadie me viera así, vieja, despeinada, congelándome en la puerta de mi casa como una intrusa. Bajé el brazo lentamente. «Lo siento, doña Elvira. No quería despertarla. Es solo una pelea. Él se va a calmar». Mentí. O quizás intenté convencerme a mí misma. «Sé lo que pasó», respondió ella. «No necesito ojos para escuchar cómo te gritaba». El viento sopló con fuerza y me abrazó con su hielo. Me sentí tan débil, tan expuesta. Ella dio un pequeño paso hacia mí. «Ven a mi casa. No vas a quedarte aquí afuera, esperando a que él decida si existes o no». Negué con la cabeza, mirando la puerta como una idiota. «No quiero molestarla. Quizás solo deba esperar un poco». «No, hija», dijo con una firmeza que nunca antes le había escuchado. «Mi hijo es el jefe de tu marido». Sentí que la sangre me bajaba de golpe. ¿Qué dijo? «Lo que oíste. Mi hijo es su jefe directo. Y créeme, mañana ese hombre va a estar de rodillas pidiéndote perdón». Me quedé sin palabras. Julián siempre hablaba pestes de su jefe, que si era incompetente, que si era exigente, que si era un inútil. Nunca imaginé que ese jefe vivía prácticamente pared conmigo. Jamás relacioné a doña Elvira con aquel hombre del que tanto se quejaba. «¿Su hijo es el jefe de Julián?», pregunté, incapaz de fingir entereza. «Sí», respondió ella con calma. «Y él sabe muchas cosas que tu marido ha hecho en el trabajo, cosas que tú deberías conocer». Otra ráfaga me golpeó la piel. El frío parecía más violento, como si quisiera terminar de quebrarme. «Vamos, hija», insistió ella extendiendo una mano tibia. «No vas a morir de frío por culpa de un cobarde». Miré nuevamente mi puerta, esa puerta que durante años crucé con el corazón encogido, temiendo la versión de Julián que encontraría. La sumisa que fui por tanto tiempo quiso quedarse ahí. Pero había una parte de mí, pequeña, asustada, pero viva, que quería moverse, que quería salir. Tomé la mano de Elvira. Ella la apretó con fuerza.
Eso es, susurró. Vámonos. Caminamos hacia su casa. Cada paso era un puñal de hielo en mis pies descalzos, pero también una liberación. Cuando entré, una ola de calor me envolvió. Olía a sopa tibia, a hogar, a paz. Me senté en su sofá, cubierto con una manta tejida. Te prepararé té caliente, dijo, y me vas a contar todo. No solo lo de hoy, sino lo que llevas años callando. La miré. Esos ojos nublados parecían verlo todo. En ese momento entendí que esa noche no era solo el final de algo. Era el principio de la caída de Julián y de mi renacer. Me quedé sentada en el sofá de doña Elvira unos segundos sin decir nada, sintiendo el contraste entre el calor acogedor de su casa y el frío brutal que todavía me recorría la piel. El vapor del té se elevaba frente a mí, como un pequeño respiro en medio del desastre. Mis manos temblaban. No supe si por el invierno o por la humillación. Quizás por ambos. Doña Elvira se sentó frente a mí, con ese gesto tranquilo que siempre la caracterizaba. A pesar de su ceguera, tenía una extraña manera de colocar su cuerpo, como si pudiera ver mis miedos. Me tocó la mano suavemente. «Hija, cuéntame». Y entonces lo supe. Ya no podía mentir. No podía seguir escondiendo los años de silencios tragados, de noches llorando en el baño, de insultos disfrazados de bromas. Respiré hondo, sintiendo cómo la garganta me ardía. «No sé por dónde empezar», susurré. «Por el principio», respondió sin vacilar. «Por el día en que dejaste de ser tú y te convertiste en la esposa de un hombre que nunca te valoró». Sus palabras fueron un golpe certero. No porque fueran crueles, sino porque eran verdad. Cerré los ojos y mi memoria, como si hubiera estado esperando una orden, abrió una puerta que yo misma había trabado durante años. Cuando conocí a Julián, yo era otra mujer. Tenía 24 años, un trabajo modesto pero estable, un pequeño departamento que había pagado con mi esfuerzo y el sueño ingenuo de formar una familia que me amara tanto como yo estaba dispuesta a amar. Él apareció en una de esas noches donde todo parecía conspirar para que la soledad pesara más de la cuenta. Era encantador, de esos hombres que saben elegir cada palabra para parecer perfectos. Recuerdo la primera vez que me llamó mi cielo. Sentí que el mundo se acomodaba. Hablaba bonito, prometía futuro, decía que yo era lo mejor que le había pasado. En 6 meses ya vivía en mi casa. En 1 año nos casamos. Y en los 3 días posteriores a la boda ya había mostrado la primera grieta de su verdadera personalidad. Un comentario cruel sobre mi ropa, una burla sobre mi manera de hablar, una insinuación de que él merecía una mujer que lo entendiera mejor. Pero siempre venía acompañado de flores, disculpas teatrales, lágrimas que parecían sinceras. «Es que te amo demasiado, por eso me altero», me decía. Y yo, joven y enamorada, aceptaba. Porque cuando una mujer ama desde la carencia, confunde migajas con banquetes. Doña Elvira permanecía en silencio, dejando que la historia fluyera, sin interrumpirme. Yo continué. Con los años, empeoró. Nunca me golpeó, no de manera directa, pero me empujó más de una vez, me gritó en fiestas familiares, me dejó sola cuando mi madre estaba enferma, y cuando murió, mi voz se quebró. Ese día me dijo que no llorara tanto, que la vida sigue. Yo no sabía que un corazón podía romperse 2 veces el mismo día. Elvira apretó mi mano. Lo sabía. Yo escuchaba algunas cosas desde mi ventana, pero nunca pensé que fuera tan grave. No quería que nadie lo supiera, dije bajito. Me daba vergüenza admitir que había elegido mal, que me había quedado donde no era amada. Y hoy me envolví más en la manta. Hoy fue la gota final. Recordé la escena con claridad. Había encontrado un mensaje en su teléfono, un mensaje de otra mujer, uno demasiado íntimo. Se lo reclamé. Él no negó nada. Solo se enfureció como si yo fuera la culpable por haber descubierto la verdad. Me llamó loca, amargada, vieja. Me empujó. Y luego me echó afuera como si yo fuera un trapo sucio. Elvira suspiró profundo. «Eso no es un esposo. Eso es un verdugo». Yo asentí. Por primera vez en muchos años pude admitirlo sin miedo. Ella se inclinó hacia mí. «Hija, tú crees que él tiene el control, pero no lo tiene. No realmente. Te diré algo que quizá no deberías saber,
pero ya estás dentro de esta tormenta y mereces la verdad. Mi hijo sabe cosas que tu marido ha hecho en el trabajo, cosas que pueden perjudicarlo seriamente. La miré, confundida, con un nudo en el estómago. ¿Qué cosas? Errores, engaños, informes alterados, dinero mal manejado. No lo sé todo, pero sí sé esto. Gabriel, mi hijo, ha sido muy paciente. Y cuando mi hijo pierde la paciencia, las consecuencias no son pequeñas. Sentí una mezcla extraña de miedo y alivio. Nunca imaginé que Julián pudiera estar involucrado en algo turbio. Siempre me dijo que era un empleado ejemplar, que sin él nada funcionaba. Tu marido, continuó Elvira, no es tan fuerte como te ha hecho creer. Ha exagerado sus logros, ha ocultado fallas, ha mentido para mantener la imagen de hombre perfecto. Y Gabriel ya no va a cubrirlo más. ¿Por qué me cuenta esto?, pregunté con un hilo de voz. La anciana sonrió con tristeza. Porque llevo años escuchando cómo te consume, y me cansé de verlo. Quizás sea el destino, hija. Quizás esta noche era necesaria para abrirte los ojos. Me quedé mirando el vapor del té, sintiendo cómo mi vida entera parecía derrumbarse y reconstruirse al mismo tiempo. Por primera vez, no me sentí sola. No sé qué hacer, admití con sinceridad. No tengo fuerzas. Las tendrás, dijo ella con seguridad. Y no estarás sola. Se levantó lentamente, tanteó con su bastón y se dirigió a un pequeño cajón. Sacó una manta más gruesa. Esta noche dormirás aquí. Mañana será un día distinto. Su voz tenía un peso profético que me estremeció. ¿Cree usted que realmente estará de rodillas?, pregunté sin poder evitarlo. Ella sonrió. Hija, cuando la verdad sale a la luz, hasta el más orgulloso cae. Y mañana, él va a caer. Sentí un escalofrío, pero ya no de frío, de presentimiento. Dormí poco esa noche. Aunque el cuarto que doña Elvira me ofreció era cálido, la manta suave y el silencio profundo, mi mente no quería descansar. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a escuchar el portazo, el grito de Julián, mi cuerpo temblando en la nieve. Y junto a esas imágenes surgía la voz firme de Elvira, diciéndome que su hijo era el jefe de mi marido, una revelación que me parecía tan improbable como inquietante. Cuando al fin amaneció, la claridad gris del invierno entró por la ventana. Me acerqué despacio y vi cómo el hielo cubría las ramas de los árboles del patio. Esa mañana no olía a rutina. Olía a un cambio que no sabía si quería, pero que ya no podía detener. Elvira estaba en la cocina, preparando café. Aunque no podía ver, se movía con una seguridad envidiable. «Buenos días, hija», dijo apenas escuchó mis pasos. «¿Dormiste algo?» «Muy poco», admití. «Lo siento, no quería preocuparla». «No me preocupas, me ocupas». «Y eso es distinto», respondió ella, sirviendo el café con precisión sorprendente. «Siéntate, hoy será un día largo». Me senté frente a ella, envolviendo mis manos en la taza caliente como si fuera un salvavidas. No sabía cuál era el siguiente paso. No sabía si debía volver a mi casa a buscar mis cosas, si debía enfrentar a Julián, o si debía desaparecer por un tiempo hasta que todo se calmara. Pero antes de que pudiera siquiera ordenar mis ideas, se escucharon golpes en la puerta principal. 3 golpes firmes, seguros, nada parecidos a los golpes desesperados de una discusión. Elvira enderezó la espalda. «Debe ser él», dijo con una sonrisa tranquila. «¿Quién?», pregunté, sintiendo que el corazón se me aceleraba. «Mi hijo». Elvira se levantó despacio y caminó hacia la puerta. Yo me quedé inmóvil, sintiendo que mi respiración se volvía pesada. ¿Qué iba a decirle? ¿Cómo iba a mirarlo a la cara? Su madre me salvó de una humillación, pero su jefe, ¿qué papel jugaba en todo esto? La puerta se abrió. «Buenos días, mamá», escuché una voz masculina, profunda, segura. «Buenos días, Gabriel». «Pasa, hijo», respondió Elvira. Apareció un hombre de unos 40 y tantos años, alto, con un abrigo negro cubierto de diminutos copos de nieve. Su mirada era seria, analítica, pero no fría. Cuando me vio, inclinó la cabeza en un gesto respetuoso. «Usted debe ser la señora Elena», dijo con voz firme. Me puse de pie sin saber muy bien qué hacer con mis manos. «Sí, lo soy», murmuré. «Mi madre me habló de usted esta mañana. Vine en cuanto pude. Sentí una punzada de pudor.
¿Qué habría escuchado exactamente? ¿Que fui echada en camisola? ¿Que lloré en la nieve como una tonta? ¿Que llevaba años soportando algo que nunca debí tolerar? Gabriel dejó su bufanda sobre una silla, se acercó y se sentó frente a mí. Lamento profundamente lo que vivió anoche, dijo sin rodeos. Ninguna persona merece ser tratada así, mucho menos una mujer que ha entregado años de su vida a un matrimonio. No supe qué responder. No estaba acostumbrada a que alguien me hablara con tanta consideración. Mi madre y yo hablamos a menudo, continuó, y aunque ella no ve, sabe escuchar mejor que cualquiera. Cuando me llamó esta mañana y me dijo lo que había sucedido, entendí que ya era momento de actuar. ¿Actuar?, pregunté con un hilo de voz. Sí, respondió él. Su marido tiene un historial complicado dentro de la empresa. Informes incompletos, gastos sin justificar, pérdida de documentos importantes, conductas inapropiadas con compañeras. He pasado meses observándolo, pero nunca había intervenido. Hasta hoy. La taza tembló entre mis manos. Yo no sabía nada de eso. No tenía por qué saberlo, dijo él. Su esposo ha sido muy cuidadoso para evitar que los problemas laborales afecten su imagen en casa. Aunque por lo que entiendo, su imagen ya estaba bastante dañada. Sentí una mezcla de vergüenza y alivio. Vergüenza por haber vivido tanto tiempo engañada. Alivio por ver que, tal vez, no era yo la que estaba equivocada en todo. Quiero ser muy claro, añadió Gabriel, mirándome directamente. Usted está a salvo aquí, y no permitiré que su marido vuelva a humillarla. Sus palabras me golpearon con una fuerza emocional inesperada. Nunca en tantos años alguien había dicho, estás a salvo con tanta convicción. Gracias, susurré sintiendo un nudo en la garganta. No sé qué decir, no tiene que decir nada, intervino Elvira, sentándose a mi lado. Gabriel no está aquí por compromiso, está aquí porque es lo correcto. Gabriel continuó, hoy veré a su marido en la oficina, y créame, no está en posición de exigir nada. Si él intenta buscarla o intimidarla, llamaré a seguridad. También puedo ayudarle a presentar una denuncia si lo desea. Me quedé en silencio. Una parte de mí quería decirle que no era necesario, que podía arreglarlo sola. La otra parte, la que había sido abandonada en la nieve, sabía que no debía desperdiciar esta oportunidad. No sé si estoy lista para denunciarlo, admití. He vivido con él casi toda mi vida adulta. No sé siquiera quién soy sin él. Gabriel asintió, comprensivo. No tiene que decidir ahora, pero sí debe saber que no está sola, y que no vamos a permitir que él siga haciéndole daño. La puerta volvió a sonar. Esta vez no fueron golpes firmes, fueron golpes desesperados, furiosos. Gabriel y yo nos miramos. Elvira sonrió con una serenidad casi inquietante. Ese, dijo, no es mi hijo. Ese es el hombre que anoche la echó a la nieve. El corazón me dio un vuelco. Era Julián. Estaba allí, y lo había encontrado. «Elena, abre esta puerta», gritó del otro lado. «¡Sal de ahí!». Gabriel se levantó lentamente, con una expresión que me heló la sangre. «Permítame hablar con él», dijo, ya caminando hacia la entrada. Yo sentí que el aire se hacía más denso. Ese sería el primer enfrentamiento, y nada volvería a ser igual. El sonido de los golpes en la puerta resonaba como truenos dentro de mí. Cada impacto me hacía saltar, como si los huesos recordaran todos los empujones, todos los insultos y todas las veces que Julián había usado su voz para encogerme. Pero esta vez no estaba sola. Esta vez no era yo quien abriría la puerta. Gabriel dio unos pasos firmes, se ajustó el abrigo y miró hacia el pasillo como si ya supiera exactamente lo que iba a ocurrir. Yo, en cambio, sentí que las piernas me temblaban. Doña Elvira, aunque no podía ver, parecía percibir mis emociones con precisión quirúrgica. Me tomó la mano con suavidad. «No tengas miedo, hija», murmuró. «Hoy la verdad se mostrará sin que tú tengas que suplicarla». La puerta volvió a sonar. «Elena, sé que estás ahí. No me ignores. Abre ahora mismo». Ese tono, ese veneno, lo conocía demasiado bien. Era el grito del hombre que nunca aceptaba límites, del hombre que veía cada una de mis decisiones como un desafío personal. Gabriel abrió la puerta de golpe. «Señor Julián», saludó con una calma tan controlada que resultaba intimidante. «Qué temprano lo veo hoy». Julián se quedó mudo unos segundos.
La nieve seguía cayendo detrás de él, y su abrigo estaba medio abierto, como si hubiera salido de casa de forma apresurada. Sus ojos pasaron por el rostro de Gabriel, y luego se movieron bruscamente hacia adentro de la casa, buscando encontrarme. ¿Qué hace usted en casa de mi vecina?, balbuceó. La pregunta correcta sería, ¿qué hace usted golpeando la puerta de mi madre como si fuera una pared de su oficina?, respondió Gabriel sin ceder terreno. Y sobre todo, ¿qué hace buscando a una mujer a la que anoche expulsó de su hogar? Julián abrió la boca para replicar, pero solo salió un bufido de frustración. Eso es asunto entre mi esposa y yo, escupió finalmente. Usted no se meta. Gabriel mantuvo la misma expresión imperturbable. Cuando mis empleados maltratan, humillan o ponen en peligro físico a alguien, sí es asunto mío. Muy mío. Julián empalideció ligeramente. Lo noté incluso desde mi lugar, escondida detrás del marco de la cocina. Lo había visto preocupado, lo había visto enojado, pero nunca lo había visto vulnerable frente a otro hombre. «¡Elena!», gritó entonces, ignorando por completo lo que Gabriel decía. «¡Sal de ahí! ¡Hablemos! No hagas un circo! ¡Tienes que volver a casa!». Elvira apretó más mi mano, y yo contuve el impulso de responder. Había pasado la vida entera saliendo cuando él llamaba, callando cuando él gritaba, aceptando cuando él ordenaba. Pero esa mañana no. Por primera vez, no obedecí. Gabriel dio un paso hacia adelante, interponiéndose entre Julián y la entrada. «Ella no va a salir», dijo con voz baja pero firme. «No hasta que quede claro lo que usted hizo anoche, y lo que hizo antes, y lo que hizo en la empresa». Julián entrecerró los ojos. «¿De qué habla?», preguntó, fingiendo inocencia. Gabriel soltó una pequeña risa, casi irónica. «Usted sabe de qué hablo. Informes incompletos, gastos sin justificar, ausencias encubiertas, acoso verbal a compañeras. ¿Quiere que siga?». Julián abrió los ojos con sorpresa genuina. No esperaba que Gabriel supiera tanto. Yo tampoco. Por un instante sentí un escalofrío que no era de frío, sino de descubrimiento. Durante años, él se había presentado como un hombre impecable, responsable, indispensable. Pero allí estaba, enfrentado a su jefe, incapaz de mantener la postura. «No discutiré mi vida laboral aquí», respondió Julián, alzando el mentón como un animal herido. «Solo quiero hablar con mi esposa. Es mujer de familia, sabe cuál es su lugar. Esa frase, ese veneno, sabe cuál es su lugar». Mi pecho se llenó de una rabia que llevaba demasiado tiempo dormida. «Su esposa», dijo Gabriel, recalcando cada sílaba. «No su propiedad». Julián tragó saliva. «Yo la amo», dijo repentinamente, como un acto desesperado al ver que la situación se le escapaba. Estaba enojado ayer. No quise dejarla afuera tanto tiempo. Fue solo un momento de tensión». Gabriel frunció el ceño, como si las mentiras le agotaran la paciencia. «La dejó descalza, en camisola, bajo la nieve, y usted lo llama tensión». Silencio, un silencio duro, cortante. Julián respiró hondo, tratando de recuperar control. «Elena», gritó de nuevo, ignorando por completo a Gabriel. «Si estás ahí, sal. Ven conmigo y arreglamos esto. Prometo que...». «Basta», dije finalmente. Mi voz salió débil, pero no temblorosa. Caminé hacia la puerta, hacia ese umbral donde siempre fui pequeña. Elvira asentía con la cabeza, como si hubiese sabido que ese era el momento exacto en el que debía aparecer. Gabriel se hizo a un lado para dejarme ver a Julián. Mi marido me miró como si hubiera visto un fantasma. «Elena, mi amor», yo lo interrumpí. «No digas mi amor, no hoy». Él abrió los labios buscando palabras. «Lo siento», susurró, bajando la voz. «Solo estaba cansado. Solo quiero que vuelvas a casa». «Me echaste», respondí con calma. «Me dejaste en la nieve, me gritaste que me muriera. No fue un error, fue una decisión». Julián movió la cabeza desesperadamente. «No, no, no, no. Fue un arranque. Yo perdí el control. Sabes cómo soy cuando me altero. Pero tú siempre me entiendes, siempre me apoyas». «Ya no», respondí, y sentí que esas dos palabras me liberaban. Julián dio un paso hacia adelante, pero Gabriel lo detuvo con el brazo. «Se acabó», dijo él.
Pero Julián no se resignó. Elena, escúchame. Te necesito. No puedo con todo esto ahora. Mi jefe está aquí. Esto es una locura. Por favor, vuelve a casa y hablamos tranquilos. No me hagas pasar vergüenza. Ahí estaba. La verdad. No le dolía perderme. Le dolía quedar expuesto. Y entonces lo recordé. La noche anterior, el mensaje en su teléfono, la foto, la mujer desconocida. Respiré hondo. La vergüenza te la hiciste tú solo, Julián. Yo no hice nada. Sus ojos cambiaron. La dulzura falsa se descompuso, dejando ver algo más oscuro, algo que yo conocía demasiado bien. Gabriel intervino antes de que él explotara. Señor Julián, usted debe irse, y mañana hablaremos en la oficina. Sus conductas tendrán consecuencias. Julián se quedó congelado. Luego, dio un paso atrás, y por primera vez en décadas, lo vi asustado. Se fue sin despedirse, sin mirar atrás. Cuando la puerta se cerró, sentí que algo dentro de mí también se había cerrado para siempre. Un capítulo. Una vida. Elvira sonrió con tranquilidad. Hija, esto apenas empieza. Y yo lo supe, porque la caída de Julián acababa de iniciar. La casa de doña Elvira quedó en silencio después de que Julián se marchara, pero no era un silencio de paz, era un silencio denso, de esos que anuncian que algo más grande está por venir. Yo permanecí de pie unos segundos mirando la puerta cerrada, respirando hondo, sintiendo cómo mi cuerpo temblaba sin control. No sabía si era miedo, rabia o la mezcla amarga de ambos. Gabriel se acercó y me habló con una calma casi quirúrgica. Lo hizo muy bien, señora Elena. No permitió que él la manipulara. Eso ya es un comienzo. Apreté los labios. No estaba segura de sentirme orgullosa. Había pasado tanto tiempo encadenada a las palabras de Julián que romper una sola de esas cadenas me dejaba exhausta. Elvira, que no había dicho nada en los últimos minutos, murmuró desde su silla. Hoy viste quién es realmente. Y mañana verás lo que pasa cuando un hombre arrogante se enfrenta a la verdad que tanto ha evitado. Pero, aunque sus palabras querían tranquilizarme, la angustia volvía a abrirse paso en mí. No sabía qué haría Julián ahora. No sabía si volvería más enfurecido, si intentaría entrar a mi casa, si buscaría dañarme de otra forma. Gabriel notó mi inquietud. No se preocupe, dijo. Yo me encargaré de todo lo relacionado con él en la empresa. Y si necesita protección, también puedo gestionarla. Asentí sin hablar. Tenía demasiadas preguntas acumuladas, pero solo una logró escapar. ¿Qué va a pasar ahora? Gabriel respiró hondo, como si prepararse para responderle a un paciente con un diagnóstico grave. Lo primero es que él enfrentará una revisión interna. Sus informes, sus movimientos, sus gastos, todo será revisado. Y créame, cuando alguien tiene tanto que ocultar, algo siempre sale a la luz. Me llevé una mano al pecho, no por él, sino por mí, porque si su mundo se derrumbaba, el mío también cambiaría para siempre. Nos sentamos en la mesa de la cocina. El café de la mañana ya estaba frío, pero aún así lo sostuve entre las manos, como si el calor que quedaba en la taza pudiera mantenerme firme. Gabriel me miró con una expresión seria. Quiero que sepa algo importante, dijo. Su marido ha estado usando su imagen de hombre responsable para protegerse, y parte de esa imagen la construyó sobre usted, sobre su silencio. Sentí un nudo en la garganta. Yo solo quería mantener la paz. A veces la paz es una forma elegante de decir miedo, señora Elena, respondió él sin dureza, pero sin suavizar la verdad. Y usted ha vivido años con miedo. No podía negarlo, ni quería. Elvira habló entonces con una voz que parecía venir de otro tiempo. Hija, te voy a pedir algo, y no quiero que lo tomes como una crítica. Quiero que te escuches a ti misma cuando hablas. Hay dolor, sí, pero también hay cansancio. Y detrás del cansancio, hay una fuerza que tú misma has olvidado que tienes. No supe qué contestar. Me quedé mirando el mantel, con la vista perdida en un hilo suelto, cuando la puerta volvió a sonar. Esta vez, un solo golpe, firme, seguro. No era Julián, era otro tipo de presencia. Gabriel se levantó y fue a abrir. Desde la cocina escuché un saludo seco. «Buenos días, señor Gabriel», dijo una voz masculina, más joven, formal. «Soy del departamento de auditoría. Me pidió que viniera».
Julián no había perdido tiempo. O mejor dicho, su jefe no había perdido tiempo con él. Gabriel habló en voz baja con el auditor, intercambiando documentos, comentarios tensos, palabras que apenas pude distinguir. Faltantes, informes duplicados, cargos no registrados, denuncias internas. Cuando Gabriel cerró la puerta, volvió con el gesto de alguien que ya sabía el final de una historia antes de leerla. Esto solo confirma lo que sospechábamos, dijo mientras dejaba una carpeta sobre la mesa. Su marido no solo está en problemas, se ha cavado un hoyo del que difícilmente podrá salir. Yo sentí que mi respiración se agitaba, no por miedo, sino por la certeza de que mi vida, esa que había mantenido estática durante tantos años, estaba empezando a moverse sin que yo pudiera detenerla. Entonces Gabriel me miró con seriedad absoluta. Señora Helena, necesito preguntarle algo, y quiero que responda con sinceridad, no con miedo. ¿Usted quiere volver a vivir con él? Me paralicé. Miré mis manos, miré la mesa, miré el piso. Mi boca se abrió y ninguna palabra salió. Él no insistió, solo esperó. Y fue en ese silencio incómodo que la verdad, esa que yo llevaba décadas arrastrando, finalmente brotó. No, susurré tan bajo que creí que no se escucharía. No quiero volver. Elvira sonrió como si hubiese estado esperando esa frase desde hacía años. Pero antes de que pudiéramos hablar más, Gabriel levantó la mano con una expresión seria. Antes de continuar, debo pedirte algo importante. Yo lo miré, confundida, y entonces él, con un tono casi ceremonial, dijo exactamente lo que debía decir, según lo que tú pediste. Antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en su lugar. No te vayas del video, porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. El silencio volvió a llenar el cuarto después de esas palabras. Gabriel se levantó despacio. Ahora sí, seguimos. Y lo que dijo después me dejó helada. Su marido no solo cometió errores administrativos, explicó. Hay algo más grave, algo que él ocultó durante años, algo que tiene que ver con usted. Me quedé inmóvil. Gabriel me clavó la mirada. Su marido desvió dinero usando su nombre, señora Helena. Sentí un mareo repentino. ¿Mi nombre? Sí, confirmó él. Hay documentos firmados digitalmente a su nombre. Permisos, solicitudes, compras. Él usó su identidad. Y si esto escala, usted podría verse involucrada sin haber hecho absolutamente nada. El mundo se me vino encima. Gabriel continuó con una seriedad que me heló la sangre. Por eso, señora Helena, necesito su permiso para actuar. Necesito que me deje protegerla de forma legal. Y necesito que esté preparada, porque su marido está a punto de caer. Pero no caerá solo. Arrastrará todo lo que pueda. Me llevé una mano al pecho, sintiendo que el aire no me alcanzaba. Elvira se acercó y me sostuvo el brazo. Hija, ya no más silencio, ya no más miedo. Es momento de salvarte a ti misma. Y entonces lo supe. La verdadera batalla no era contra Julián. Era contra todo lo que él había construido a mis espaldas, y estaba por estallar. Cuando Gabriel dijo que Julián había usado mi nombre para desviar dinero, sentí como si una corriente helada atravesara mi columna. No era solo miedo, era la sensación devastadora de descubrir que la persona con la que había compartido la vida entera había usado mi existencia como herramienta, como máscara, como cómplice involuntaria. Me quedé sin aire. Las palabras se dispersaron dentro de mí como fragmentos de un espejo roto. ¿Cómo es posible?, logré preguntar con la voz ahogada. Gabriel abrió la carpeta que había dejado sobre la mesa. Aquí hay parte de la evidencia preliminar, explicó. Documentos electrónicos firmados con su identidad. Fechas que coinciden con momentos en que usted claramente no pudo haber participado. Incluso hay una solicitud de compra realizada mientras estaba en el hospital cuidando a su madre. Ese detalle me golpeó con fuerza. Podía recordar la sala del hospital, el olor a desinfectante, mis manos sosteniendo la de mi madre, mientras Julián estaba quién sabe dónde, haciendo quién sabe qué, pero usando mi nombre. Yo no sabía nada, susurré, hundiéndome en la silla. Por eso mismo, respondió Gabriel. Él contaba con eso. Con que usted nunca revisaría nada, con que siempre confiaría,
con que jamás sospecharía. Me cubrí el rostro con ambas manos. No era solo traición, era abuso, era manipulación. Era, en esencia, un crimen cometido con la certeza de que yo era demasiado sumisa para descubrirlo. Entonces escuché la voz de doña Elvira, suave pero profunda. Hija, él no empezó a destruirte ayer. Lleva años afilando sus armas. Me quedé en silencio, temblando. Elvira se levantó lentamente, tanteando con su bastón, y se acercó a mí. Cuando colocó su mano sobre mi hombro, sentí un calor inesperado. «Hay algo que no te he dicho», murmuró. «Algo que debí contarte hace tiempo, pero quise esperar a que fueras tú quien lo pidiera». Levanté la mirada, confundida. «¿Qué cosa?» Elvira respiró hondo. Sus ojos, nublados pero atentos, parecían buscar algo en el aire. «Hace muchos años», comenzó, «cuando yo todavía podía ver, escuché una conversación que involucraba a tu marido y que involucraba algo más oscuro que simples errores de trabajo». Gabriel se tensó. ¿Una conversación? ¿Qué clase de conversación? Elvira ladeó la cabeza, recordando. Ocurrió antes de que perdiera la vista. Era una tarde de verano. Yo estaba en el jardín y escuché a dos hombres hablando cerca de la reja. Uno de ellos era Julián. La voz del otro no la conozco, pero estaban discutiendo sobre un incidente en la empresa donde él trabajaba en aquel entonces, algo relacionado con un informe manipulado. Y hizo una pausa larga. Mencionaron un accidente. El corazón me dio un vuelco. ¿Qué accidente? Nunca lo supe con detalles, respondió, pero escuché claramente que Julián decía: si alguien pregunta, diles que yo no estaba. Tú sabes que ella firmó todo. No pueden culparme a mí. Sentí que la sangre se me congelaba. ¿Ella? ¿Se refería a mí? Elvira asintió despacio. Desde ese día sospeché que estaba usando tu nombre. Y con el tiempo, cuando supe cómo te trataba, comprendí que esa conversación no era una excepción, era un patrón. Gabriel se pasó la mano por la frente, claramente sorprendido. Nunca mencionó nada de eso al cambiarse de empresa, dijo, analizando cada palabra. Significa que no solo es negligente, es reincidente. Yo me sentía mareada. Mi mente intentaba procesar lo imposible. Julián no solo había abusado emocionalmente de mí, no solo me había humillado, me había involucrado en delitos desde hacía años. Elvira retomó la palabra. No dije nada porque, en ese entonces, tú seguías enamorada. Y decirte algo así hubiera sido como gritarle a una mujer que está en una casa en llamas, pero insiste en que no está ardiendo. Tenías que verlo tú. Tenías que sufrir tu noche de invierno para abrir los ojos. Gabriel cerró la carpeta. Señora Elena, si esto es cierto, y sé que lo es, su marido no está solo en problemas laborales, está en problemas legales, serios. Lo que haya hecho en su pasado puede haber sido encubierto, pero lo que está haciendo ahora ya no puede esconderse. Nosotros vamos a exponerlo, pero necesito que usted confíe en mí. ¿En qué sentido?, pregunté, aún temblando. Necesito su permiso para iniciar un proceso formal, para limpiar su nombre en todos los sistemas, para presentar pruebas de que usted fue víctima y no cómplice. Y sobre todo, me miró fijamente, para evitar que él la arrastre en su caída. Me quedé muda. Por un momento, pensé en la mujer que fui durante tantos años, sumisa, silenciosa, siempre justificando, siempre atenuando la gravedad de sus actos. Esa mujer habría dicho: no quiero problemas, puedo hablar con él, puedo arreglarlo. Pero esa mujer estaba muriendo, y la mujer que despertó en la nieve estaba empezando a nacer. Sí, dije, con una firmeza que me sorprendió incluso a mí. Haga lo que tenga que hacer. No quiero seguir siendo su sombra, ni su víctima. Elvira sonrió con orgullo. Gabriela asintió y recogió la carpeta. Comenzaré hoy mismo, pero antes debo advertirle algo. Cuando los hombres como su marido sienten que pierden el control, se vuelven impredecibles. Va a intentar contactarla, manipularla, amenazarla, llorar, suplicar. Va a usar todo lo que tenga para recuperarla, porque usted ha sido su escudo durante años, y sin usted queda expuesto. Apreté la manta entre mis manos. No volveré con él. Lo sé, dijo Gabriel, pero él no lo sabe todavía. Elvira tocó suavemente mi brazo. Hija, ahora empieza la parte difícil.
pero también la parte liberadora. Me quedé mirando mis manos, sintiendo que por primera vez en décadas las veía como algo propio, no como herramientas para servir a otros, no como objetos que él tomaba o soltaba según su humor, sino como manos que podían decidir. Y entonces escuchamos algo que me heló la sangre. Una voz afuera, una voz conocida, una voz rota. «Elena, por favor, déjame entrar». No era un grito, no era rabia, era súplica, el inicio del derrumbe, el comienzo del final. La voz de Julián afuera sonaba irreconocible. No era el hombre autoritario que solía imponer sus reglas golpeando la mesa. No era el que me gritaba cuando algo no seguía su orden. No era el que me echó a la nieve la noche anterior. Era algo distinto, algo que nunca había escuchado. Una voz quebrada. «Elena, por favor», insistió casi ahogado. «Solo quiero hablar contigo». Me quedé completamente inmóvil. Mis pies parecían clavados al suelo, como si el simple sonido de su voz hubiera activado un reflejo que mi cuerpo conocía de memoria. Detenerse, contener la respiración, esperar. Gabriel caminó hacia la ventana y corrió apenas la cortina con discreción. Luego la soltó y me miró. «Estás solo», dijo, «pero no parece estable». Elvira ladeó la cabeza, captando el temblor de la casa, o tal vez el mío. «Déjalo que hable solo un rato», sugirió con serenidad. Cuando un hombre como él pierde su poder, primero llora, luego tiembla y después se enfurece. Mejor esperar a que pase la primera etapa. Pero la voz volvió a sonar, esta vez más cerca, más desesperada. «Elena, ábreme. Por favor. Necesito hablar contigo. Necesito entender. No me dejes afuera tú también». Esas últimas palabras golpearon una herida que no supe que todavía estaba tan abierta. «Tú también», porque él sí sabía lo que era ser abandonado. Recordé, de golpe, algo que Julián me confesó una vez, mucho tiempo atrás, en una de sus raras noches de vulnerabilidad. Su madre lo había dejado cuando tenía 10 años. Se había ido de la casa sin despedirse, y él, niño aún, la había esperado en la puerta durante horas. Quizás por eso, cuando él me echó a mí, lo hizo con tanto odio, porque, en el fondo, estaba expulsando a la versión adulta de sí mismo que una vez fue niña abandonada. Pero ese pensamiento no bastaba para abrir la puerta. No ahora. Me senté lentamente. Mis manos temblaban, pero ya no eran manos que obedecían. Eran manos que analizaban. Gabriel se acercó y habló con voz firme, pero sin dureza. «Señora Elena, ¿quiere que lo haga salir de la propiedad? ¿Puedo llamar a seguridad?». Lo pensé. Pero algo en mí quería enfrentar su voz. No su presencia, no su agresión, solo su voz. «No», susurré. «No todavía. Déjenme escucharlo». Elvira me tocó el hombro. «Escuchar no es ceder, hija. No confundas una cosa con la otra». La voz afuera se quebró aún más. «Elena, perdóname», dijo, y lo escuché respirar entrecortado. «No debí hacerlo de anoche. No debí decirte eso. Yo me equivoqué. Por favor, solo dime algo. No me castigues así». Castigarlo. Él hablaba como si yo hubiera sido un juez cruel, como si lo que había ocurrido fuera un accidente emocional, no una acumulación de años de abuso, manipulación y silencios impuestos. Gabriel suspiró. «Esto es típico», murmuró. «Ahora que sabe que usted tiene apoyo, intenta recuperar terreno. Puro manual de manipulador emocional». Lo sabía. Parte de mí entendía perfectamente que esas palabras no venían de un arrepentimiento genuino, sino del miedo, el miedo a las consecuencias que estaba comenzando a enfrentar. Y como si la vida quisiera confirmarlo, Julián gritó de pronto. «Me suspendieron, Elena, hoy. Apenas llegué, me estaban esperando. Dijeron que van a revisar todos mis informes. Esto no puede estar pasando», sollozó. «Deja que te explique, por favor». Me llevé una mano al pecho. La suspensión, la revisión. La caída había empezado exactamente como Gabriel predijo. Julián siguió hablando, su voz cambiando, volviéndose más aguda, más desesperada. Yo sé que cometí errores, pero no me hagas esto. No me abandones. Tú no, tú no». El silencio después de esas palabras fue más revelador que cualquier grito. Me levanté lentamente, sin mirar a Gabriel ni a Elvira. Me acerqué a la puerta, pero no para abrirla, solo para estar del otro lado,
para escucharlo con la claridad que nunca tuve cuando vivíamos juntos. Elena, si no me abres, su voz bajó. Voy a pensar que ya no me amas. No, no era amor lo que él estaba perdiendo. Era control. Respiré hondo, y esa respiración fue como recuperar un pulmón que me había pertenecido siempre. Julián, dije finalmente, desde dentro, con la voz lo suficientemente alta para que me escuchara. Hubo un silencio abrupto. Luego, pasos acercándose a la puerta, y su respiración, tan cerca como si estuviera pegado a la madera. Elena, ¿estás ahí? Sí, respondí. Por favor, déjame entrar. Necesito verte. Miré la puerta como quien mira una frontera que ha cruzado 1000 veces, pero que, por primera vez, decide no cruzar. No puedo abrirte, dije con calma. ¿Cómo que no puedes? Su voz se quebró de nuevo. Soy tu esposo. Tenemos que hablar. Tragué saliva. Ese somos que él usaba siempre como cadena. Julián, ya hablamos demasiados años, respondí. Y siempre fuiste tú quien decidió cómo, cuándo y de qué manera. Hoy, no hablaré contigo así. Escuché un golpe suave de su mano contra la puerta. No violento. Devastado. Te necesito, susurró. No, Julián, dije despacio. Necesitas enfrentar lo que hiciste. No a mí. Detrás de mí, Elvira exhaló, como si hubiera estado esperando ese preciso instante. Gabriel se mantuvo de brazos cruzados, vigilante. Entonces Julián soltó una frase que me atravesó como un cuchillo. Elena, si tú declaras contra mí, me destruyes. No supe si era súplica o amenaza. Quizás ambas. Yo no te destruiré, respondí. Tus actos lo harán. Hubo un silencio largo, infinito, y entonces, por primera vez en 35 años de matrimonio, lo escuché llorar. No un llanto de dolor, no un llanto humano, un llanto asustado, el llanto de un hombre que, por primera vez en su vida, veía que no era invencible. Se alejó. Sus pasos se fueron perdiendo en la nieve. Elvira caminó hacia mí y acarició mi brazo. Hija, el derrumbe acaba de empezar, pero prepárate, porque el hombre que llora hoy, mañana rugirá. Miré la puerta. Sentí miedo, pero también, por primera vez, sentí poder. Después de que Julián se marchó, el silencio en la casa de Elvira se volvió casi físico, como si llenara cada rincón con un peso invisible. Yo seguía de pie frente a la puerta, sintiendo los ecos de su llanto, de sus súplicas, de su miedo. Era extraño. Una parte de mí esperaba sentir compasión, como tantas veces antes, pero no. Esta vez, lo que sentí fue algo nuevo, algo duro, algo frío. Sentí claridad. Gabriel fue el primero en romper el silencio. Señora Elena, dijo con voz firme, lo que acaba de pasar confirma lo que ya sabíamos. Su marido está perdiendo el control. Y cuando eso ocurre, lo mejor es adelantarse, no dejar que él tome la iniciativa. Elvira, a mi lado, asintió lentamente. Así es. La tormenta está a mitad de camino. Pero ya no te mojarás sola. Me giré hacia ellos. Noté que mis manos seguían temblando, pero no era el mismo temblor de antes. No era miedo paralizante. Era adrenalina. Una fuerza que, aunque torpe e inestable, estaba ahí, y yo no quería ignorarla más. ¿Qué tengo que hacer ahora?, pregunté finalmente. Gabriel colocó la carpeta sobre la mesa. Hoy iremos a su casa, dijo, como si fuera evidente. Necesitamos recoger documentos, papeles, cualquier cosa que él haya guardado sin que usted lo supiera. Estoy seguro de que hay más información ahí, y usted tiene derecho a entrar. Esa también es su casa. Mi estómago se contrajo. Volver, entrar, caminar por esas paredes donde fui invisible durante años. Elvira percibió mi angustia y me tomó la mano. Hija, las casas no guardan memoria. Los que guardan memoria son los cuerpos. Y tú ya estás sanando. Lo que veas ahí no podrá destruirte más. Gabriel reforzó. Y no estaremos solos. Iré con usted. No hay riesgo. Respiré hondo. Por primera vez, la idea de volver no me hizo sentir pequeña. Me hizo sentir armada. El camino hacia mi casa fue corto, pero pesado. La nieve seguía cayendo, formando un manto blanco que, en otra época, me habría parecido hermoso. Hoy solo parecía una metáfora cruel del frío que había vivido tanto tiempo. Julián no estaba. Su automóvil
No estaba en la entrada. Mejor, dijo Gabriel. Así podremos trabajar sin interrupciones. Entrar fue extraño. Las paredes parecían más estrechas, la temperatura más baja. O quizá era yo la que ocupaba un espacio diferente en esa casa, un espacio que ya no encajaba en la versión de la mujer que había sido allí durante décadas. Todo estaba en orden, demasiado orden, orden obsesivo. Ese era Julián, controlarlo todo para no perder nada, excepto lo más importante. Gabriel comenzó a revisar armarios, cajones, archivos. Yo lo seguía, como una visitante en mi propio hogar. En el estudio de Julián, un lugar donde rara vez me dejaba entrar, encontramos la primera pista, una carpeta negra dentro de una caja de herramientas. Aquí está, murmuró Gabriel. El registro paralelo. La abrió. Había documentos impresos, nombres de proveedores, números que no cuadraban, copias de autorizaciones con mi firma falsificada. Mi firma, mi nombre, mi responsabilidad, sin serlo. Dios mío, susurré, llevándome la mano a la boca. Gabriel colocó los papeles sobre la mesa con profesionalismo. Esto es más grave de lo que pensé. Su marido no solo usó su identidad para cubrir sus errores, la usó para protegerse deliberadamente. Usted era su escudo legal. Sentí una mezcla de náusea y furia. Mientras él seguía revisando, mis ojos recorrieron el estudio. Fotografías donde él sonreía solo. Trofeos de competencias laborales, diplomas, reconocimientos, y ni una sola foto mía. Ni una. No en un rincón, no en un marco pequeño. Nada. Yo no existía en su mundo, solo en su conveniencia. Entonces vi algo que me heló. Una caja de madera debajo del escritorio, marcada con mis iniciales. Gabriel, ¿puede acercarla? Él la sacó y la colocó sobre la mesa. Era liviana, demasiado liviana. La abrí. Dentro había fotografías antiguas mías, algunas de mis 30 años, otras más recientes, pero todas recortadas. Mis fotos, sin contexto, sin álbum, sin historia, solo fragmentos. Algunos tenían números escritos con tinta azul. ¿Qué es esto?, pregunté sin poder respirar. Gabriel tomó una con cuidado. Creo que su marido llevaba un registro de su vida, pero no un registro sentimental. Más bien, un registro de control. Me quedé helada, mi imagen recortada, mi sonrisa congelada en pedazos. Él guardaba mi rostro para revisar mis cambios, mis rutinas, mis horarios, mis expresiones. Era vigilancia emocional, era obsesión, era control disfrazado de orden. Elena, dijo Gabriel, esto no es normal. Esto es parte de un patrón de abuso psicológico severo. No lloré, no pude. Las lágrimas estaban hace tiempo gastadas. Hay más, murmuró Gabriel, abriendo el cajón del escritorio. Encontró un cuaderno azul, y cuando lo abrió, mi nombre estaba escrito en la primera página. No una vez, sino cientos. Mi nombre repetido, en diferentes tamaños, tonos, presiones, como si estuviera probando mi firma, como si hubiera practicado imitarme, como si yo fuera un documento y no una persona. Aquí está la raíz de las falsificaciones, dijo Gabriel con voz baja. Él practicaba, planeaba. Esto no fue improvisado. Me llevé las manos al pecho, sentí que el aire se me escapaba. Elena, Gabriel se acercó con cuidado. ¿Está bien? Sí, dije. Solo necesito sentarme. Me dejé caer en la silla. Miré el cuaderno, las fotos recortadas, los papeles falsificados, el piso donde viví 30 años, y me di cuenta de algo terrible. Yo nunca había estado casada con un hombre. Había estado casada con un depredador emocional. Murmuré, casi sin voz. ¿Qué más escondía de mí? Gabriel no respondió. No por falta de palabras, sino porque en ese momento escuchamos la puerta principal abrirse, muy despacio, con un chirrido largo, deliberado. Los pasos que siguieron, los reconocí al instante. Julián había vuelto, y esta vez no estaba llorando. La puerta se abrió con un chirrido lento, casi calculado, como si quien la empujara quisiera anunciar su presencia antes de cruzar el umbral. Reconocí esos pasos. No había forma de confundirlos. Durante años, ese sonido marcó mi rutina emocional. Si eran fuertes, se venía una discusión.
Si eran firmes, venía un reclamo. Si eran arrastrados, venía una noche pesada. Pero estos pasos, estos eran distintos, más lentos, más contenidos, como si Julián intentara sostener una versión de sí mismo que ya estaba hecha a pedazos. Gabriel reaccionó de inmediato. Cerró la carpeta con las pruebas y la guardó bajo el brazo mientras se colocaba entre la entrada del estudio y yo, con la postura de alguien que ya había previsto este escenario. Su voz, aunque calmada, tenía filo. «Señor Julián, le dije que no regresara sin avisar». Julián no respondió. Se quedó de pie en la entrada del estudio, la mirada perdida en el suelo durante varios segundos, hasta que levantó la vista. No había lágrimas esta vez, tampoco rabia. Había algo peor, una tensión contenida, un temblor apenas perceptible en la comisura de la boca. Ese temblor que conocía demasiado bien, ese temblor que siempre aparecía justo antes de que explotara. «Elena», dijo finalmente, con una voz que parecía sostenida con alfileres. No respondí. Lo miré, pero no di un paso hacia él. Era la primera vez en 30 años que no acudía cuando me llamaba. Julián dio un paso dentro del estudio y observó la caja abierta, los documentos, las fotos recortadas. Su rostro cambió apenas, un tic en la sien, un movimiento involuntario de sus dedos cerrándose en puño. «Así que...» Su mirada se clavó en Gabriel. «Entraste a mi casa, revuelves mis cosas, revisas mis documentos y usas a mi esposa para esto». «Su esposa, como usted dice», interrumpió Gabriel, «tiene derecho a conocer cómo ha sido utilizada y falsificada durante años. Tiene derecho a saber a quién tenía en su cama. Y tiene derecho a saber con qué clase de hombre ha vivido». Julián lo ignoró. Fijó la mirada en mí. Una mirada oscura, casi vacía. «¿Eso te contó?», preguntó con frialdad. «¿Eso te hizo creer que yo soy un monstruo?». No respondí. Sabía que cualquier palabra sería usada en mi contra. Él dio otro paso hacia mí, y Gabriel levantó una mano para detenerlo. «¿Ni un paso más?», advirtió. Julián sonrió. No una sonrisa amable, una sonrisa torcida, peligrosa. «Claro», dijo, el jefe perfecto defendiendo a la pobre mujer indefensa. Y de pronto, algo en su mirada se rompió. «Elena», murmuró, «¿estás realmente dispuesta a destruir todo lo nuestro? ¿Por esto?». Me sorprendió que mi voz saliera tan firme. «No destruyo lo nuestro, Julián. Lo nuestro lo destruiste tú». Julián apretó los dientes. Su mano tembló, y cuando habló de nuevo, su voz ya no suplicaba. «Si tú declaras, yo caigo». Su respiración se agitó. «Pero si yo caigo, no voy a caer solo». El silencio que siguió fue helado, y supe, en ese instante, que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa. El silencio que quedó tras la advertencia de Julián fue tan denso que parecía ocupar todo el estudio. Podía escucharse incluso cómo crujían las vigas, cómo el viento golpeaba las ventanas, cómo mi propio corazón buscaba comprender el calibre de sus palabras. «No caeré solo». Era una amenaza, pero también una confesión, porque solo alguien verdaderamente acorralado dice algo así. Gabriel no retrocedió. «Señor Julián, lo que acaba de decir puede considerarse intimidación directa. Le sugiero que se retire ahora mismo antes de empeorar más su situación». Julián respiraba como si algo dentro de él estuviera a punto de estallar. Me miraba fijo, con una mezcla de desesperación y odio que me heló hasta los huesos. «¿Así me pagas todo lo que hice por ti, Elena?». Su voz se quebró. 30 años, 30 malditos años. «¿Y así me pagas?». Tragué saliva. 30 años que yo viví sola, incluso estando contigo, respondí despacio. 30 años en los que yo hablaba y tú no escuchabas. 30 años en los que me apagaste poco a poco. Hoy dejo de pagar una deuda que nunca contraje. Julián apretó los dientes. Se notaba que no estaba preparado para escucharme así. «Tú sabes que no soy perfecto», dijo, «pero tampoco soy ese monstruo que quieren pintarte». Gabriel dio un paso adelante. «Hay pruebas, Julián. No son opiniones, no son suposiciones, son hechos. Falsificó documentos usando la identidad de su esposa, engañó a la empresa, alteró reportes y además mantuvo un patrón de abuso psicológico por años. Usted no es víctima. Usted es responsable». Las manos de Julián empezaron a temblar. «¡Cállate!», gritó, y dio un paso hacia Gabriel.
El movimiento fue tan brusco que yo retrocedí involuntariamente, pero Gabriel no se inmutó. Su voz se volvió tan fría como el invierno afuera. Si da un paso más, llamo a la policía. Julián quedó paralizado, y entonces ocurrió algo que no esperaba. Su cuerpo se derrumbó, no físicamente, sino moralmente. Sus hombros se hundieron, su rostro perdió toda la dureza. Sus rodillas cedieron, y cayó al suelo, apoyando las manos en el piso. Nunca lo había visto así. Nunca había visto a un hombre tan acostumbrado al control. Perderlo todo. «Elena», dijo sin levantar la cabeza, «no me destruyas, por favor». Pero ya no sentí pena, ni compasión, ni nostalgia. Sentí claridad. «Julián», dije, acercándome lo suficiente para que me viera sin tener que alzar la mirada. «Tú te destruiste solo. Yo solo estoy dejando de cargar con tus ruinas». Él levantó los ojos, y por primera vez noté que no veía a su esposa. Veía a la única persona que tenía poder para hundirlo, o para salvarlo. «No voy a salvarte esta vez», añadí. Una lágrima cayó por su mejilla, pero incluso su llanto parecía egoísta. No lloraba por lo que me hizo, lloraba por lo que él perdería. Gabriel habló entonces con la voz de un juez pronunciando sentencia. «Señor Julián, está oficialmente despedido, y voy a iniciar el proceso formal para denunciarlo por falsificación de identidad y malversación». Su tiempo de impunidad terminó. Julián tragó saliva, temblando. «Si quiere presentar su versión», continuó Gabriel, «podrá hacerlo ante la Junta Legal, y si intenta acercarse a la señora Helena sin autorización, enfrentará cargos adicionales». Fue en ese instante, con Julián arrodillado, con las pruebas sobre la mesa, con la nieve acumulándose en la entrada, cuando recordé las palabras de Elvira la primera noche. «Mañana él estará de rodillas pidiéndote perdón». Tenía razón. Tenía una precisión inquietante. Julián volvió a llorar. «Elena, no me dejes, no me abandones». Di un paso atrás. «No te abandono», respondí con calma. «Me recupero de ti». Gabriel lo ayudó a ponerse de pie, pero Julián estaba tan desorientado que casi perdió el equilibrio. Cuando lo acompañó hacia la puerta, Julián intentó un último movimiento desesperado. «Todavía soy tu esposo», exclamó, volviéndose hacia mí. Lo miré directamente a los ojos. «Eso termina hoy». Julián abrió la boca, pero no encontró palabras. Salió sin decir más, con la derrota pegada al cuerpo como una sombra. Cuando la puerta se cerró, el silencio regresó. Un silencio distinto esta vez. No denso, no amenazante. Un silencio de final, de alivio, de espacio. Me dejé caer en la silla. Por primera vez en años, respiré profundo sin sentir que el aire me dolía. Gabriel se acercó. «¿Está bien?». No supe cómo responder. No estaba bien, pero estaba viva. Y por primera vez en décadas, eso era suficiente. Entonces apareció Elvira en el umbral del estudio, apoyada en su bastón, con el gesto apacible de alguien que ha visto más de lo que cuenta. «Hija», dijo, «ahora que el monstruo salió de la casa, podemos hablar de lo que guardé para ti». Me giré hacia ella. «¿Qué cosa?». Elvira avanzó despacio, tanteando el camino. Se sentó frente a mí y sacó de la bolsa de su abrigo un sobre amarillento, antiguo, doblado más veces de las necesarias. «Esto es tuyo», dijo. «Me lo entregó tu madre la última vez que la vi». Sentí que el corazón se me detenía. «¿Mi madre?». «Sí», respondió. «Antes de morir, me pidió que lo guardara y que te lo diera solo cuando estuvieras preparada para dejar atrás a Julián». Mis manos temblaban mientras tomaba el sobre. Lo abrí. Dentro había una carta. Reconocí la letra enseguida. Era la letra de mi madre. Leí en silencio. «Si lees esto, hija mía, es porque por fin estás lista para salvarte. Desde hace años he visto algo oscuro en ese hombre. Ten cuidado, y si llega el día en que tengas que huir, busca a Elvira. Ella sabrá qué hacer». No pude contener las lágrimas. No de dolor, de liberación. Elvira sonrió con ternura. «Tu madre te conocía, hija. Sabía que tardarías, pero también sabía que llegarías a este punto». Gabriel se acercó, con voz suave. «Señora Helena, ahora empieza su vida de verdad. Y créame, no está sola». Miré la carta, miré a Elvira, miré a Gabriel, y por primera vez sentí que había un futuro posible.
sin frío, sin gritos, sin cadenas invisibles. Ese día, en esa casa, con la tormenta apagándose afuera, decidí que mi renacer empezaría justo allí. Hoy, mientras escribo estas líneas desde la pequeña mesa de la cocina de Elvira, siento que llevo otra piel. No sé si más fuerte, más sabia o simplemente más libre, pero sé que no soy la misma mujer que aquella noche temblaba de frío frente a la puerta cerrada de su propia casa. Aquella Elena se quedó allí, en la nieve, bajo el grito cruel de un hombre que nunca la mereció. Julián enfrenta ahora las consecuencias de cada uno de sus actos. La empresa inició el proceso legal. Mis documentos fueron limpiados. Mi nombre dejó de ser una herramienta en sus manos. Y aunque intentó contactarme varias veces, ya no tengo miedo. Ya no soy el eco de sus decisiones. La carta de mi madre descansa sobre la mesa, junto a una taza de té caliente. La he leído tantas veces que podría recitarla de memoria. A veces me pregunto cómo supo ver lo que yo me negaba a admitir. Otras veces pienso que las madres siempre ven más allá de lo evidente. Su última voluntad no fue advertirme sobre un hombre, sino guiarme hacia mí misma. Elvira se sienta frente a mí cada tarde. Aunque no puede verme, dice que escucha en mi voz a una mujer renacida. Gabriel pasa de vez en cuando, revisa el avance del caso y me acompaña a caminar por el barrio. Es extraño sentirme acompañada sin sentirme vigilada. Es nuevo. Y es bonito. Hoy decidí alquilar un pequeño apartamento cerca de aquí, mi propio espacio, mi nuevo comienzo, y mientras cierro este capítulo, entiendo que nunca es tarde para volver a nacer. Gracias por acompañarme hasta el final. Si te conmovió esta historia, te invito a suscribirte, dejar tu curtida y comentar desde qué ciudad nos ves y qué habrías hecho tú en mi lugar. Tu participación hace crecer este canal y mi corazón.